¿Qué estarías dispuesto a hacer para experimentar el placer absoluto? En un mundo donde el placer y el sacrificio se consideran opuestos, Georges Bataille, uno de los pensadores más oscuros y provocadores del siglo XX, nos revela una verdad inquietante. El éxtasis y la autodestrucción están entrelazados. En su obra El erotismo, Bataille nos muestra que el deseo y la muerte, la violencia y la entrega, son fuerzas inseparables de la experiencia humana. ¿Por qué nos atraen los límites prohibidos? ¿Por qué el abismo de lo sagrado parece tan peligroso como fascinante? Hoy exploraremos la filosofía de Bataille sobre el exceso, la transgresión y el lado oculto del deseo. Prepárate para adentrarte en la mente de un pensador que desafió todos los límites de lo racional y lo prohibido. Georges Bataille, filósofo, escritor y ensayista francés, dedicó gran parte de su obra a explorar los aspectos más oscuros y transgresores de la condición humana. Su pensamiento abarca temas complejos como el erotismo, la muerte, el sacrificio y la violencia, que según él revelan verdades profundas y a menudo reprimidas sobre el ser humano y la sociedad. Bataille vio en el exceso y en la transgresión el camino hacia una experiencia espiritual y existencial única, que desvela una realidad que está más allá de la vida ordinaria. Es esta insistencia en lo que yace en los márgenes de lo permitido, lo civilizado y lo aceptable lo que convierte a su filosofía en una reflexión inquietante sobre el deseo y el límite. En su obra más famosa, El erotismo, Bataille plantea que solo al llegar al borde mismo de lo prohibido se accede a un tipo de conocimiento y libertad que escapa a toda convención social. Bataille nació en 1897 y tuvo una vida marcada por experiencias y conflictos personales que reflejan la complejidad de sus ideas. Creció en un entorno oscuro. Su padre, ciego y paralítico, padecía problemas de salud mental que lo sumían en episodios de delirio. Esta experiencia temprana, con el sufrimiento y el deterioro de la mente y el cuerpo, dejó una profunda huella en Bataille, despertando en él una fascinación por el dolor, el abismo y los límites de la existencia humana. Estas vivencias lo llevaron a explorar los extremos de la experiencia humana, donde el placer y el sufrimiento se entrelazan de maneras que desafían la lógica y la moral convencionales. A través de su obra, Bataille desarrolló un pensamiento que confronta la naturaleza humana con sus deseos y pulsiones más primordiales, aquellos que la sociedad tiende a ocultar o suprimir. Uno de los temas centrales en la filosofía de Bataille es el erotismo. Para él, el erotismo no es simplemente una búsqueda de placer físico, sino una experiencia que está íntimamente ligada a la muerte, la disolución del yo y la transgresión de los límites. En el erotismo, Bataille argumenta que el acto erótico representa una interrupción de la identidad individual, una suspensión momentánea de la autonomía personal en la que el individuo se pierde en la intensidad del deseo y el abandono. Según él, el erotismo es una expresión de la continua discontinuidad del ser humano, una paradoja en la que el individuo, al entregarse a otro, renuncia momentáneamente a su propia identidad y al control de sí mismo. Bataille introduce el concepto de transgresión como una idea fundamental en su análisis del erotismo y la naturaleza humana. Para él, la transgresión es el acto que desafía y rompe los límites de lo que está permitido, llevando a la persona más allá de los confines de su propia existencia. Pero esta transgresión no es simplemente un acto de rebelión o una infracción de normas sociales. Según Bataille, la transgresión revela una verdad más profunda, un estado en el que el individuo se enfrenta a su propia finitud y a la violencia inherente en la vida misma. Para él, la transgresión no solo libera, sino que también permite al ser humano experimentar una especie de sagrado, un acceso directo a una realidad que trasciende el yo y la vida cotidiana. Este aspecto sagrado en la transgresión es esencial en el pensamiento de Bataille, quien creía que el ser humano posee una necesidad intrínseca de alcanzar lo trascendental, lo cual a menudo se manifiesta a través del sacrificio, la entrega y la aniquilación del yo. Para Bataille, el erotismo es una forma de sacrificio simbólico en el que se renuncia temporalmente a la individualidad. Al igual que en los rituales de sacrificio de culturas antiguas, el acto erótico implica una entrega, una destrucción simbólica del yo que permite al individuo experimentar algo que está más allá de la vida ordinaria. En el momento de entrega erótica, la persona se disuelve en el otro, en una unión que, aunque momentánea, representa la disolución de los límites personales y el acceso a un tipo de conocimiento que Bataille describe como la experiencia interior. Para Bataille,
Esta experiencia interior es un estado de conciencia en el que el ser humano se enfrenta a los límites de su existencia, explorando un territorio donde el placer y la muerte se encuentran. En su obra La experiencia interior, Bataille describe este estado como un proceso en el cual el individuo rompe con las barreras de la identidad y se sumerge en un abismo de autonegación y éxtasis. Este tipo de experiencia, según él, no puede ser explicado ni comprendido de manera racional. Es una forma de conocimiento que se accede solo a través de la vivencia directa y que trasciende las estructuras de la lógica y la razón. Además de la transgresión y el erotismo, el sacrificio es otro concepto central en la obra de Bataille. A través de sus estudios antropológicos, Bataille se interesó en los rituales de sacrificio de diferentes culturas y su significado en la experiencia humana. Para él, el sacrificio es una manifestación del deseo humano de destruir y, al mismo tiempo, de acercarse a lo sagrado. En sus escritos, Bataille describe cómo el sacrificio permite al ser humano conectar con algo que está más allá de la vida y la muerte, como un acto de comunión con lo trascendental. Este acto, que parece un exceso de crueldad o violencia, es en realidad una forma de acceder a una experiencia que está fuera del alcance de la vida ordinaria. En este sentido, Bataille veía el sacrificio no como una destrucción sin sentido, sino como una forma de creación. La muerte del sacrificado no representa una simple pérdida, sino una transformación en la que el individuo deja atrás su identidad individual y se funde en una realidad más amplia y sagrada. Este proceso es similar, en su filosofía, a la experiencia erótica, donde el individuo pierde momentáneamente su autonomía en un acto de entrega total. Para Bataille, tanto el sacrificio como el erotismo son expresiones de la misma fuerza primordial, una pulsión hacia la destrucción que, paradójicamente, permite alcanzar una forma de trascendencia. En su obra La parte maldita, Bataille lleva su exploración del exceso a un nivel más amplio, abordando el tema de la economía en términos de gasto, derroche y sacrificio. Para él, la economía no se trata solo de la acumulación y conservación de recursos, sino también de su derroche y destrucción. Según Bataille, toda sociedad produce un exceso de energía y recursos que no puede ser absorbido de manera productiva, y este exceso debe ser destruido o sacrificado para evitar que la sociedad se desintegre. La violencia, el sacrificio, el erotismo y el derroche son formas en que las sociedades canalizan este exceso y evitan su colapso. El pensamiento de Bataille sobre el exceso y el derroche es una crítica a las nociones convencionales de utilidad y eficiencia. Para él, la vida no se trata solo de producir y acumular, sino también de destruir y experimentar el límite. Esta perspectiva lo llevó a una concepción de la existencia en la que el ser humano debe enfrentarse al abismo, a la muerte y al sacrificio como formas de acceder a una verdad que está más allá de la lógica y la razón. En este sentido, la filosofía de Bataille no busca la comprensión racional del mundo, sino una experiencia que lo trasciende, una confrontación con lo sagrado y lo desconocido. Bataille también fue profundamente influenciado por las ideas de Nietzsche y Hegel, especialmente en su concepto de la muerte de Dios y el papel de la dialéctica en la autoexploración. Sin embargo, su enfoque fue radicalmente diferente. Mientras que Nietzsche veía la muerte de Dios como una oportunidad para la creación de nuevos valores, Bataille vio en ella la posibilidad de una experiencia mística, una entrada a lo irracional y a la disolución del yo. Para Bataille, la muerte de Dios no representa solo la pérdida de una figura trascendental, sino la oportunidad de explorar una realidad que carece de sentido, pero que puede ser experimentada en toda su intensidad. Este enfoque oscuro y transgresor de la filosofía hace que Bataille se destaque entre sus contemporáneos, ya que su obra es una invitación a confrontar los aspectos más sombríos de la existencia humana. Para él, la verdadera libertad y conocimiento no se encuentran en el control y la racionalidad, sino en la entrega a lo irracional, en la aceptación de los impulsos más profundos y primitivos del ser humano. Bataille veía en la transgresión, en la destrucción y en la muerte una forma de liberación, una vía para trascender las limitaciones de la vida cotidiana y experimentar una verdad que se escapa de toda explicación racional. En última instancia, la filosofía de Bataille es un llamado a aceptar y explorar los aspectos más oscuros y contradictorios de la vida. A través del erotismo, el sacrificio y la transgresión, el ser humano puede acercarse a una forma de conocimiento que desafía toda lógica y estructura social. Para Bataille,
Lo sagrado y lo prohibido no son meros conceptos abstractos, sino realidades que pueden ser experimentadas de manera directa a través de la destrucción y la entrega. Es en estos momentos de exceso y abandono donde, según él, se revela la verdadera naturaleza de la existencia, una naturaleza que, aunque temible y oscura, es también profundamente liberadora y reveladora.